Mi nombre es Maribel Laime Calle y el tema que voy a presentar es remoción de metales pesados mediante cianobacterias y macrófitas acuáticas aplicadas a vertidos mineros. Este tema pertenece a la materia de procesos biológicos, ¿no? Este caso fue desarrollado en- por un compañero de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, que lleva por título Tratamiento de efluente de la mina Perales, ubicado en la zona Huacata, utilizando un biofiltro con plata de totora, ¿no? Que fue desarrollado en el año 2024. El problema identificado fue la presencia de metales pesados en el agua del efluente minero, principalmente el plomo, cadmio y zinc. Estos metales sobrepasan los metales permisibles establecidos por el Reglamento en materia de contaminación hídrica, por lo que se requeriría aplicar una alternativa de tratamiento. La solución planteada fue el uso de un biofiltro con totora. Este biofiltro funciona como un sistema de tratamiento biológico parecido a un humedal artificial, donde el agua contaminada entra en contacto con el sustrato y con las raíces de la planta. El objetivo fue reducir la concentración de metales pesados mediante fitorremediación. En ese tipo de proceso, la planta no actúa sola, también participa el material filtrante, el agua, las raíces y los microorganismos que se desarrollan alrededor de la raíz. En esta diapositiva se explica la especie vegetal seleccionada para el biofiltro, el cual fue la macrófita utilizada fue la totora, que su nombre científico es la tipa domingensis, ¿no? Esta planta es una macrófita emergente. Eso significa que sus raíces se desarrollan dentro del sustrato húmedo o saturado, mientras que sus tallos y hojas crecen hacia la superficie. Esta característica es importante porque permite que la planta tenga contacto directo con el agua contaminada a través de sus raíces. La totora fue seleccionada porque tiene capacidad de absorción y acumulación de contaminantes. También es resistente a ambientes contaminados y puede adaptarse a diferentes condiciones ambientales. Es un sistema de biofiltración, ¿no? En este sistema, la raíz es una de las partes más importantes. La raíz funciona como una superficie biológica activa. Allí pueden adherirse metales, pueden acumularse ciertos contaminantes y también se desarrolla una zona llamada rizósfera. La rizósfera es el espacio que rodea la raíz. En esa zona se concentran microorganismos que ayudan al proceso de depuración. Por eso cuando se utiliza la tutora en un biofiltro, no solamente se está usando una planta, sino un sistema biológico completo formado por la raíz, sustrato y microorganismos. La tutora también tiene facilidad de cultivo y manejo. Esto es importante si se piensa en una aplicación ambiental porque una tecnología de tratamiento debe ser eficiente, pero también debe ser sencillo o fácil de mantener. En esta diapositiva se muestra la etapa inicial de trabajo, el reconocimiento del área de estudio. Antes de realizar el muestreo, primero se identificó eh, el punto de descarga del efluente minero. Esta etapa es importante porque no se puede tomar una muestra al azar. Se debe ubicar el punto donde el agua contaminada sale de la mina o de la zona afectada. Durante el reconocimiento, se verificó que existía flujo permanente de agua contaminada. Este dato es importante porque permite saber si el sistema de tratamiento podría operar de manera continua o si se necesitaría almacenar el agua previamente.
También se seleccionó el sitio más representativo para efectuar el muestreo. Un punto representativo significa que la muestra tomada debe reflejar la condición real del efluente que se quiere tratar, ¿no? En esta diapositiva se explica cómo se realizó la toma de muestras. El muestreo se hizo directamente en la zona de la bocamina de la mina Perales. Esto es importante porque la bocamina nos representa el punto donde el agua contaminada entra en contacto con los materiales mineros y arrastra metales pesados. Se recolectaron aproximadamente 200 litros de agua contaminada en dos ocasiones. En cada ocasión se recoleccionó durante una hora. Este volumen fue necesario porque el agua no solo se iba a analizar, sino que también se utilizaría para alimentar el sistema experimental de tratamiento. Además, se tomaron 3 litros con adicionales destinados a la caracterización inicial del efluente. Es decir, esos 3 litros sirvieron para analizar cuánto plomo, cadmio y zinc tenía el agua antes de pasar por el biofiltro. La muestra fue compuesta porque se han determinado, ¿no? En ocasiones diferentes, en un cierto tiempo. Y el muestreo fue éxito porque no se ha realizado en el lugar, sino que se ha llevado las muestras a un laboratorio. Para hacer lo que es el muestreo y para obtener las muestras, se han utilizado materiales de plástico, las cuales fueron lavadas, por así decirlo, con estas aguas mismas, ¿no? Para que no afecte lo que son sus condiciones que se iban a analizar en el laboratorio. El transporte y la conservación de muestras. Después del muestreo, las muestras fueron trasladadas al laboratorio en recipientes cerrados, ¿no? En este tipo de recipientes. Y esto se hizo para evitar contaminación externa y para conservar características originales del agua. Este paso es importante porque las muestras de agua pueden alterarse si no se manejan correctamente. Por ejemplo, si el recipiente queda abierto, puede ingresar polvo, materia orgánica o partículas externas y también pueden producirse cambios físicos y químicos si la muestra se expone demasiado tiempo al ambiente. En el caso de los metales pesados, es importante conservar la muestra porque los metales pueden estar disueltos o asociados a partículas. Si durante el traslado se altera la muestra, los resultados del laboratorio podrían no representar las condiciones reales del efluente, ¿no? Por eso se realizó inmediatamente después del muestreo, ¿no? Como se puede observar, se llevó directamente a la universidad y los 3 litros de agua al laboratorio con su debida identificación, ¿no? De lo que es el día, la hora en la que se ha realizado el muestreo. En esta diapositiva se presentan los resultados finales, perdón, los resultados iniciales, ¿no? Del efluente antes del tratamiento. Una vez llevado la muestra de 3 litros al laboratorio, el laboratorio nos dio un informe, ¿no? Que el cual los parámetros que nosotros queríamos conocer son las concentraciones de los metales, del plomo, cadmio y zinc. Para el plomo nos dio una concentración de 0,74 miligramos por litro.
Para el cadmio, 0,069 miligramos por litro y para el zinc, 12,8 miligramos por litro. Si hacemos una comparación, el zinc está en mayor cantidad, ¿no? Y también nos indica que era uno de los parámetros más críticos del efluente. El diseño del biofiltro, ¿no? El biofiltro fue diseñado como un sistema de flujo subsuperficial. ¿Esto qué significa? Significa que el agua tratada no va a circular libremente sobre la superficie, sino que va a atravesar el lecho filtrante donde se encuentran el sustrato y las raíces de la totora. Este tipo de diseño es importante porque permite aumentar el contacto entre el agua y el material filtrante y la raíz. Además, reduce la exposición directa del agua contaminada al ambiente. Como podemos observar en esta imagen, aquí se encuentran las dimensiones del biofiltro y también podemos observar en esta imagen que las totoras han sido plantadas en cada espacio con 3 totoras, haciendo un total de 21 plantines de totora en un área de medio metro cuadrado. Esta distribución nos permite establecer una cobertura vegetal, ¿no? Inicial dentro del sistema. El biofiltro no solo funciona como un filtro físico, funciona como una unidad de tratamiento biológico. El sustrato ayuda a filtrar las partículas y retener los contaminantes. La totora aporta raíces y biomasa activa, y la zona de raíces permite la presencia de microorganismos que participan en la remoción. El diseño se realizó de esta forma para que el agua permanezca suficiente tiempo dentro del sistema y no pase demasiado rápido. Si el agua pasa muy rápido, no hay suficiente contacto con los componentes del biofiltro y la remoción eh, va a disminuir, ¿no? Entonces es lo que no se quiere. La arena fue recolectada a orillas de la quebrada de Colón Sud, que está ubicado, ¿no?, en el departamento de Tarija. Se realizó un estudio para conocer su composición en el laboratorio de suelos de la Universidad de Saracho, ¿no? El cual la textura del sustrato nos indica que la clase textural ha sido de 82,6% de arena, 11% de limo y 6,4% de arcilla. Su clasificación está entre la arena franca, ¿no? Y este análisis es importante porque el sustrato no es un material neutro dentro del sistema. La arena y el material filtrante cumplen varias funciones. Primero, nos van a servir como soporte físico para la planta. Segundo, nos van a permitir el paso del agua y tercero, retienen las partículas. Cuarto, pueden favorecer la absorción de algunos contaminantes. El sustrato también nos permite el desarrollo de microorganismos. En los espacios de entre partículas pueden formarse biopelículas, ¿no? Microbianas. Estas biopelículas participan en procesos de estabilización y transformación de contaminantes. En sistemas de humedales o biofiltros, la selección del sustrato es fundamental. Si el material es muy fino, puede compactarse y bloquear el paso del agua. Ahora, si el material es muy grueso, el agua puede pasar demasiado rápido y reducir la eficiencia del tratamiento. Por eso se estudió la arena antes de utilizarla. No se eligió solamente por disponibilidad,
sino porque el sustrato forma parte activa del proceso de remoción. En esa diapositiva, como podemos observar, se muestra la adaptación de la tutora antes de iniciar el tratamiento. Cuando las plantas son trasplantadas a un nuevo sistema, pueden sufrir estrés, pueden marchitarse, secarse o disminuir su crecimiento. Por eso se debe introducir directamente el agua. eh, por eso el agua neutra, ¿no? El agua natural que tenemos. Si nosotros introducimos lo que es el agua contaminada, entonces no va a ser efectivo el sistema, sino que las totoras, las macrófitas, tienen que tener un tiempo de adaptación en el biofiltro para que nuestro sistema pueda garantizar la eficiencia de la remoción de los metales que nosotros queremos tratar. Inicialmente, las plantas tenían una altura cuando se plantaron de 30 a 40 centímetros. Luego, debido a su reproducción mediante rizomas, las plantas se han multiplicado rápidamente y se llegó a una cantidad de 50 plantines y una altura aproximada de 1,50 metros. ¿No? Antes de iniciar el tratamiento, se realizó un periodo de adaptación de aproximadamente un mes. Durante este tiempo, las plantas permanecieron con riego constante para favorecer el desarrollo de sus raíces. Esta etapa es clave porque la raíz es la parte más importante del tratamiento. Si la raíz no está desarrollada, el sistema no tendrá suficiente superficie de contacto para retener contaminantes. Además, durante el periodo de adaptación se empieza a formar la rizósfera. Esta zona alrededor de la raíz permite el desarrollo de microorganismos que ayudan en los procesos de remoción. Por eso la adaptación de la totora no fue un paso secundario, fue una etapa necesaria para que el sistema no funcione correctamente. Además, como se observa y en las fotografías, este proceso ha sido desarrollado dentro de un invernadero que ha sido construido en la misma universidad, ¿no? ¿Esto para qué? Para tener, favorecer y garantizarnos lo que es la eficiencia, más que todo y para cuidar del clima y para que también este nos dé en menos tiempo lo que pasaría, ¿no? En un ambiente real. Bien, ahora nos vamos a la preparación del sistema experimental. En esta etapa, después del periodo de adaptación, las plantas alcanzan un crecimiento adecuado para iniciar el experimento. Se estableció una densidad, como bien lo mencionabas anteriormente, de 50 plantas dentro del biofiltro. Antes de introducir el agua contaminada, se verificó el funcionamiento hidráulico del sistema. Esto significa lo que es revisar el agua o si el agua podría ingresar, distribuirse por el lecho filtrante y salir efectivamente o correctamente. Esa verificación es importante porque un biofiltro puede presentar problemas hidráulicos y uno de ellos es el cortocircuito hidráulico, que ocurre cuando el agua pasa por una zona preferencial y no atraviesa adecuadamente todo el sistema. Otro problema puede ser el estacionamiento o el estancamiento, donde el agua queda retenida y no circula bien. Entonces, si cualquiera de estos problemas ocurre, el tratamiento pierde su eficiencia. Por eso, antes de alimentar el biofiltro con el efluente minero, se verificó que el sistema estuviera funcionando correctamente.
En esta etapa ya se tenía el sistema vegetal adaptado, la densidad de plantas establecidas y el biofiltro listo para recibir el agua contaminada. Todo este procedimiento se ha realizado en un invernadero pequeño, ¿no? Como se observan acá, este tacho azul es donde se ha introducido el agua contaminada. Es un tanque imprevisto, como así decirlo, donde también nos va a ayudar lo que es a la sedimentación de los sólidos que tuviese el agua contaminada en la parte de abajo, ¿no? Entonces, eso es nuestro diseño, ¿no? Y la aplicación del tratamiento. El efluente minero fue introducido en diferentes tiempos de retención hidráulica. Tuvo para 12 horas, 24 horas y 36 horas. El tiempo de retención hidráulica es el tiempo que el agua permanece dentro del sistema. Este parámetro es muy importante porque determina cuánto contacto tendrá el agua contaminada con la grava, la arena y las raíces de la totora. Y también estos tiempos nos permiten evaluar si la eficiencia aumenta cuando el agua permanece más tiempo dentro del biofiltro. En procesos biológicos el tiempo es fundamental porque la remoción no ocurre de manera instantánea. Durante el tratamiento el agua estuvo en contacto con el material filtrante y con las raíces, ¿no? En ese contacto pudieron ocurrir procesos de retención, absorción y acumulación de metales. En esta diapositiva se explica qué ocurre dentro del biofiltro durante el paso del agua contaminada. Primero, parte de los metales puede quedar retenida en el material filtrante. Esto ocurre porque la arena y la grava retienen partículas suspendidas y también pueden absorber ciertos iones metálicos. Segundo, la otra fracción de los metales puede ser absorbida por las raíces de la totora. En este proceso, los contaminantes ingresan al tejido vegetal y principalmente al nivel radicular. Tercero, los metales también pueden acumularse en los tejidos vegetales. Muchas plantas tienden a retener los metales principalmente en sus raíces, evitando que se trasladen en exceso hacia tallos u hojas. Cuarto, la actividad microbiana. En la rizósfera contribuye la disminución de contaminantes. La rizósfera es una zona biológica muy activa. Allí los microorganismos pueden modificar el pH, generar sustancias extracelulares y favorecer la inmovilización de los metales. ¿No? Entonces, el biofiltro funciona por la combinación de varios mecanismos de la filtración, absorción vegetal, la actividad o la acumulación microbiana y la acción microbiana, que es la fitorremediación, ¿no? En esta diapositiva se explica la toma de muestras después del tratamiento. Al finalizar cada tiempo de retención hidráulica, se recolectaron muestras de agua tratada. Es decir, se tomaron muestras después de 12 horas, 24 horas y 36 horas. Estas muestras fueron enviadas nuevamente al laboratorio para analizar las concentraciones finales, tanto del plomo, cadmio y zinc. Este procedimiento permitió evaluar la eficiencia del sistema para saber si el tratamiento funcionó
compara la concentración inicial eh, del efluente con la concentración final después de pasar por todo el biofiltro, ¿no? Si la concentración final es menor, significa que el sistema logró remover o retener parte del contaminante. Como podemos observar en este cuadro, para los tres casos, para los tres tiempos de retención hidráulica, se utilizaron lo que son 50 litros de la muestra y el volumen de salida nos dio para las 12 horas 38 litros y con un volumen acumulado en totora de sustrato de 12 litros. Para un tiempo de retención de 24 horas, un volumen de salida de 26 y 24 litros de volumen acumulado en tutora y sustrato. Y para las 36 horas, 38 litros de volumen acumulado en la tutora y el sustrato. La mayor eficiencia se le ve en el tiempo de retención hidráulica de 36 horas. El resultado, los resultados obtenidos. En esta diapositiva se presentan los resultados obtenidos. Como podemos observar, el tiempo de retención hidráulica para las 0 horas es 0,74. Con esta concentración ha sido introducida para las diferentes horas a tratar. Para las 12 horas, de 0,74 ha logrado reducirse a 0,025. Para las 24 horas, 0,024. No, aquí no hubo una gran diferencia entre estos tiempos. Y para las 36 horas, logró removerse en una concentración de 0,018 miligramos por litro de plomo. Y lo mismo para el tiempo de retención hidráulica para el cadmio. En un inicio, el laboratorio nos dijo, ¿no?, que 0,069 teníamos en un inicio antes de hacer el tratamiento. Y para las 36 horas se ha logrado remover de 0,003 miligramos por litro de cadmio. Y para el zinc, para las 36 horas, de 0,23 miligramos por litro. Como hacemos una comparación de inicio y final, por ejemplo, en el comportamiento de los metales, para el plomo, que si bien en un inicio teníamos 0,74, se ha logrado remover a 0,018. Y se ve, ¿no?, aquí la variación de la concentración de plomo. Y lo mismo para cadmio, que en un inicio teníamos 0,069, logró removerse a 0,003. Para el zinc, 12,8 en un inicio, logró removerse a 0,023. Y nos muestra, ¿no?, que los análisis finales, estos análisis tuvo una reducción significativa de las concentraciones de los metales pesados. Y así también podemos evidenciar el funcionamiento eficiente del biofiltro con la totora. La eficiencia de remoción. Como bien habíamos dicho, el tiempo de retención hidráulica ha sido de 36 horas para los tres compuestos, para los tres metales. En un inicio teníamos 0,74, logró removerse a 0,0018 y su rendimiento fue de 99,416%. Para cadmio, 98,957% de rendimiento y para zinc, 99,569% de rendimiento. No, casi los tres tuvieron una remoción alrededor del 99%. Entonces, o superiores al 98%. Entonces podemos ver que la mayor eficiencia se obtuvo con una densidad de 50 plantas
y un tiempo de retención de 36 horas. Comparación con la normativa boliviana. Como podemos observar en este primer cuadro, los tres metales tenían esta concentración en un inicio, antes de ingresar al biofiltro. Y haciendo una comparativa con las concentraciones según el reglamento en materia de contaminación hídrica, ninguno, ¿no? Entraba por lo que es para la clase A, para la clase B y la clase C. Pero para la clase D sí entraba lo que es el plomo y el zinc. Diré solamente el plomo, que si hacemos una comparación, bueno, en este caso ninguno, ¿no? Porque si hacemos una comparación para la clase A, no, no cumple, y para la clase D tampoco. Para el plomo, para la clase A no cumple, para la clase B no cumple, para la clase C no cumple y para la clase D tampoco, porque esto es 0,1 y lo que nosotros teníamos era 0,74, entonces está encima, sobre encima de los límites permisibles. Y peor, ¿no? Para el zinc, que para la clase D era 5, pero nosotros teníamos 12,8. Entonces, nuestros resultados finales nos dieron estas concentraciones. Y haciendo una comparativa para la clase B, como pueden observar, sí cumple, ¿no? Para tanto para plomo y para cadmio, pero para zinc no, porque como verán, 0,23 es mayor a 0,2, entonces aún nos falta, ¿no? Nuestro sistema mejorarlo, pero haciendo las comparaciones con la normativa, nuestros resultados iniciales y finales, podemos observar la eficiencia de nuestro sistema usando la macrofita, que es la totora, ¿no? Que ha tenido una alta eficiencia. Y finalmente, las conclusiones, ¿no? El biofiltro con la totora, como bien conocemos, ha demostrado ser una alternativa eficiente para el tratamiento de efluentes mineros contaminados con metales pesados. Y la combinación de grava, arena y vegetación permitió alcanzar altas eficiencias de remoción, el cual esto demuestra que la fitorremediación puede ser una tecnología sostenible, económica y aplicable a condiciones ambientales de Bolivia, ¿no? El sistema funcionó porque integró varios componentes: el material filtrante, la planta, los microorganismos asociados a la rizosfera. También se observó la eficiencia dependió del tiempo de retención hidráulica, ¿no? Que dependió de la retención hidráulica y la densidad vegetal. La mayor condición fue de 50 plantas y 36 horas de tratamiento. Y finalmente, en esta última diapositiva quiero explicar cómo se podría llevar este sistema a una aplicación real en una zona minera del altiplano boliviano. Por ejemplo, en un departamento como Potosí, donde existen actividades mineras históricas y actuales que generan efluentes con presencia de metales pesados, ¿no? La idea principal de esta propuesta no es afirmar que el agua tratada saldrá directamente como agua potable, porque eso requeriría tratamientos mucho más avanzados y controles más estrictos, ¿no? Y lo que se plantea en ese sistema
es más realista, ¿no? Que el efluente minero para reducir su carga contaminante y permitir su reutilización dentro de la misma actividad minera, o en algunos casos para riego restringido de áreas verdes, revegetación o control de polvo. El sistema estaría compuesto por varias etapas conectadas entre sí. Cada etapa cumple una función específica y en conjunto permiten que el agua contaminada pase a un proceso de progresivo de mejoramiento. Primero, se tendría una etapa de recepción y pretratamiento del efluente minero. Esta etapa es necesaria porque el agua que sale de una actividad minera no llega limpia ni estable. Puede traer sólidos gruesos, partículas finas, sedimentos, lodos, arenas, restos de mineral y variaciones de pH. Si esta agua entra directamente al humedal o al sistema biológico, puede colmatar el sustrato, tapar los poros del lecho filtrante y afectar las raíces de las plantas. Por eso, antes del tratamiento biológico, se necesita una cámara de sedimentación o tanque de homogeneización, ¿no? En este primer tanque, el agua permanece un tiempo suficiente para que los sólidos más pesados se depositen por gravedad. Este proceso reduce la turbidez y evita que el sistema posterior se sature rápidamente. También permite estabilizar parcialmente el caudal. En minería el caudal no siempre es constante. Puede variar según la jornada de trabajo, la lluvia o la operación de mina. Entonces, este tanque funciona como una etapa de amortiguamiento hidráulico. Después de esta etapa, el agua pasa al corazón principal del sistema. El humedal artificial de flujo subsuperficial con totora. Em, Esta es la etapa más importante desde el punto de vista biológico, ¿no? Porque se propone que el agua humedal sea subsuperficial porque en el altiplano existen bajas temperaturas heladas, nocturnas y alta evaporación. Si el agua circula completamente expuesta en la superficie, se perdería más agua por evaporación. Habría mayor contacto con el ambiente y el sistema sería más vulnerable al frío. En cambio, un flujo subsuperficial, eh, el agua se mueve por debajo del material filtrante, entre grava, arena y raíces. Esto protege parcialmente el sistema y mejora el contacto con el sustrato. Dentro del humedal se plantaría totora porque es una macrófita resistente y con buena adaptación a zonas altoandinas. La función de la totora no es solamente absorber metales. En realidad, el humedal trabaja como un ecosistema artificial. El agua pasa lentamente por el lecho filtrante y entra en contacto con el sustrato y las raíces de la rizósfera. La rizósfera es la zona alrededor de las raíces donde se desarrolla una comunidad de microorganismos. Esa zona es muy activa desde el punto de vista biológico y bioquímico, ¿no? En el humedal ocurren varios procesos al mismo tiempo. Primero ocurre la filtración física porque la grava y la arena retienen partículas suspendidas. También ocurre la absorción porque ciertos iones metálicos pueden adherirse a la superficie del sustrato o de las raíces. Ocurre la absorción vegetal porque una fracción de los metales puede ingresar a los tejidos de las plantas, principalmente en las raíces. Y también pueden ocurrir procesos de precipitación química donde algunos metales compuestos menos solubles y quedan retenidos en el sistema, ¿no? Y también actúan como la microbiota de la rizósfera, que puede modificar el pH y el potencial redox y la disponibilidad química de los contaminantes.
Por eso digo que el humedal es el corazón del tratamiento. No es solamente un canal con plantas, ¿no? Es una unidad biológica de remoción donde interactúan procesos físicos, químicos y biológicos para una zona minera como, por ejemplo, en el departamento de Potosí. Este sistema se vería conveniente porque no requiere alta energía. Puede contribuirse con materiales locales y puede mantenerse con personal capacitado de la misma comunidad o empresa minera. Después del humedal, propongo una etapa de pulido biológico con cianobacterias o microalgas. Esta etapa es importante porque el humedal puede remover una gran parte de los metales, pero no siempre garantiza que todos los parámetros lleguen al límite requerido. Por ejemplo, en el caso estudiado con Totora, se logró una alta remoción de plomo, cadmio, pero el zinc quedó muy cerca del límite normativo. Entonces, para mejorar la calidad final del efluente, se puede incorporar un reactor fotobiológico, ¿no? El reactor fotobiológico sería una unidad donde se cultivan cianobacterias o microalgas resistentes, como especies relacionadas con la espirulina, la chorella o nostoco, dependiendo de la adaptación local. Estas cianobacterias tienen una pared celular con grupos funcionales capaces de unirse a metales pesados. Entre estos grupos se encuentran lo que son los carboxilos, fosfatos, hidroxilos y grupos amino, ¿no? Estos sitios activos permiten que los iones metálicos se adhieran a la biomasa microbiana mediante la absorción. Además, las cianobacterias producen sustancias extracelulares como mucílagos o polisacáridos, que también pueden atrapar metales. Esto es importante porque la remoción no depende únicamente del metabolismo activo. Incluso la biomasa microalgal puede actuar como biosorbente en un sistema real. Esta etapa serviría como tratamiento de pulido, es decir, para reducir los metales residuales que no fueron completamente retenidos en el humedal. En el altiplano, esta etapa puede aprovechar una ventaja natural, la alta radiación solar, ¿no? Que es uno de ellos. Las cianobacterias son organismos fotosintéticos, por lo que necesitan la luz para crecer. En zonas como Potosí existe alta disponibilidad de radiación durante el día, pero sin embargo también habría que proteger el sistema frente a heladas nocturnas, por lo que el reactor podría diseñarse como estanque poco profundo, protegido, ¿no? Canal cubierto con material transparente o fotobioreactor de bajo costo con protección térmica pasiva. Luego de la etapa de cianobacterias, se debe colocar una unidad de clarificación o separación de biomasa. Esta etapa es necesaria porque las cianobacterias, al captar metales, quedan descargadas con contaminantes. Entonces no se debe descargar directamente a la biomasa, esa biomasa al ambiente. Se debe separar el agua tratada mediante sedimentación, filtración o cosecha de biomasa. Esta etapa de separación tiene dos objetivos. Primero, mejorar la calidad del agua de salida porque retira sólidos biológicos. Segundo, evita que los metales retenidos de la biomasa vuelvan al agua por descomposición. Si la biomasa cargada de metales se deja dentro del sistema por demasiado tiempo, puede morir, degradarse o liberar nuevamente parte de los contaminantes. Por eso la cosecha periódica es parte del mantenimiento del sistema. Una vez separada la biomasa, se debe decidir qué hacer con ella, ¿no? Mm,
Aquí entra lo que es la etapa de valorización energética. La biomasa puede provenir de dos fuentes, la totora cosechada del humedal y la biomasa de cianobacterias del reactor fotobiológico. Esta biomasa contiene material orgánica y podría evaluarse para producción de biohidrógeno mediante digestión anaerobia o fermentación oscura. Pero aquí es importante ser técnicamente responsable. No se debe enviar cualquier biomasa contaminada directamente al biodigestor sin análisis previo. Primero se debe caracterizar la concentración de metales acumulados. Si la carga metálica es muy alta, la biomasa debe manejarse como residuo contaminado o estabilizarse antes de su aprovechamiento. Si la concentración es manejable, puede evaluarse su mezcla con otros residuos orgánicos para favorecer la producción de biohidrógeno. Y finalmente, el biohidrógeno. El biohidrógeno o el biodigestor no trataría el agua contaminada directamente. Su función sería tratar la biomasa residual dentro del biodigestor, ¿no? En ausencia de oxígeno. Los microorganismos degradan la materia orgánica y pueden producir gases como hidrógeno, dióxido de carbono y dependiendo de las condiciones también metano para favorecer el biohidrógeno. Se deben controlar condiciones como el pH, la temperatura, el tiempo de retención, tiempo de sustrato e inhibición parcial de la metanogénesis. Y finalmente, el agua tratada saldría del sistema con una calidad mejorada. El uso, el uso propuesto no sería consumo humano directo. El uso más realista sería la reutilización dentro de la misma operación minera. Por ejemplo, el agua tratada podría emplearse para control de polvos de caminos, mineros, lavado de áreas operativas, riego de áreas de revegetación, humectación de material o ciertos procesos auxiliares donde no se requiera agua potable. Esta propuesta es conveniente para las empresas mineras porque permite reducir la descarga directa de contaminantes al ambiente y al mismo tiempo disminuir la demanda del agua fresca. En regiones mineras del altiplano, el agua es un recurso limitado, entonces si una empresa logra tratar y reutilizar parte de su efluente, reduce presión sobre las fuentes naturales y mejora su gestión ambiental, ¿no? También es importante para las comunidades cercanas porque al reducir la carga de metales pesados se disminuye el riesgo de contaminación de quebradas, ríos, suelos y áreas de pastoreo. En zonas mineras, el agua contaminada no solo afecta a las personas, también puede afectar al ganado, a los cultivos, la vegetación y los ecosistemas acuáticos. En resumen, la propuesta de esta última diapositiva es un sistema integrado y realista, ¿no? Primero se retiran los sólidos y se estabiliza el flujo. Luego el agua pasa a un humedal subsuperficial con totora, donde ocurre la remoción principal de metales. Después ingresa a una etapa de cianobacterias para pulido biológico. Posteriormente, la biomasa se separa, ¿no? Y finalmente el agua tratada se reutiliza en actividades mineras o ambientales, mientras que la biomasa puede evaluarse para la producción de biohidrógeno.